Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 2 de nuestra asignatura Integración de TIC en las organizaciones. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Para el día de hoy tenemos presupuestado el desarrollo de este encuentro sincrónico correspondiente al módulo inicial. Ya la semana anterior desarrollamos un primer encuentro sincrónico en el cual hablamos sobre algunos elementos básicos como las fechas de presentación de actividades, algunas recomendaciones importantes para el desarrollo de los cursos, recomendaciones que tal vez ustedes ya conocen, están acostumbrados a escucharlas, pero que no está de más, como yo siempre lo digo, recordarlo, ¿no? No está de más siempre tener en cuenta cuáles son estas indicaciones importantes para que ustedes puedan llevar a cabo su ejercicio de formación dentro de los tiempos, dentro de los espacios que tiene presupuestada la universidad, ¿vale? Como primer elemento, pues vamos a recordar cuál es eh, la agenda para el desarrollo de nuestra sesión sincrónica del día de hoy. En primer lugar, voy a realizar una muy breve presentación de nuestro módulo número 1, el cual pues estamos desarrollando a partir del lunes anterior. Vamos a hablar sobre los conceptos asociados a la planeación estratégica, vamos a hablar de la planeación, los principios de la planeación y vamos a hablar también del concepto de estrategia. Luego de esto vamos a hablar sobre lo que es la planeación estratégica como concepto y luego hablaremos un poco sobre los pasos que se deben llevar a cabo, que se requieren para realizar un ejercicio de planeación estratégica. Por último, vamos a hablar un poco, no vamos a profundizar mucho porque esto será objeto de la siguiente sesión sincrónica, pero vamos a hablar un poco sobre lo que es o lo que trata los factores a la hora de realizar un ejercicio de análisis estratégico. Me refiero a los factores internos como también a los factores externos, ¿vale? Son todos estos elementos que nosotros tenemos en cuenta cuando vamos a desarrollar un ejercicio de análisis estratégico. Bien. Bueno, primero que todo, vamos a realizar una breve presentación de nuestro módulo número 1. Nuestro módulo número 1, como ustedes lo han escuchado tal vez o lo pudimos medianamente mencionar en la sesión sincrónica anterior, este módulo número 1 se denomina planeación estratégica y tiene una principal competencia, y es que ustedes puedan identificar los elementos de una planeación estratégica y comprender su importancia para establecer la hoja de ruta que permita realizar un análisis situacional de la organización. Para dar alcance a esta actividad, a esta competencia, perdón, nosotros tenemos presupuestado el desarrollo de 4 actividades. Bueno, de 2 actividades para esta competencia, pero en total en el curso tenemos presupuestado desarrollar 4 actividades, si no me equivoco. Aún no se ha hecho la migración a 5 actividades de esta asignatura, pero más adelante posiblemente nosotros tengamos que desarrollar alguna otra actividad em, para el curso. Bueno, ya ustedes no estarán en esta asignatura, sino me refiero a los estudiosos que el siguiente semestre desarrollan asignaturas en esta aula, ¿no? Desarrollen esta asignatura. Para este módulo número 1 tendremos 2 actividades. La primera de ellas se denomina tarea, planeación y definición del objeto de medición y la actividad número 2 se trata de la evaluación de elementos principales de la planeación estratégica, ¿vale? Son estos dos los elementos que trataremos de cumplir en el desarrollo de este primer módulo. Vamos a verificar cuáles son las fechas de presentación de estas actividades, porque no podemos dejar allí la mención del nombre de cada actividad sin especificar su tiempo de desarrollo. Para esto voy a dirigirme a nuestro plan de formación y que ustedes puedan chequear cómo está configurado nuestro curso. Bien. Primer elemento que quiero mencionar. Recuerden que cada uno de ustedes puede consultar las fechas de presentación de actividades ingresando al curso, luego se dirige a la pestaña módulos
Una vez en la pestaña módulos, van a dirigirse al segundo módulo que se denomina guía didáctica, este que está acá. Y dentro de la guía didáctica encuentran el plan de formación y cronograma de actividades. ¿Okay? Entonces, primer elemento importante aclarar, todas las actividades dentro de nuestro curso tienen apertura y cierre los días lunes a las 8 de la mañana. Esto es algo que a futuro puede llegar a cambiar, pero cuando digo a futuro estoy hablando para los cursos que ustedes desarrollen en el siguiente semestre. Ya para estos cursos vamos a continuar manejando la misma política, la misma dinámica que hemos venido trabajando a lo largo de los últimos años. Permítame un segundo, por favor. Las actividades en nuestro curso tienen apertura los días lunes a las 8 de la mañana y también tienen cierre los días lunes a las 8 de la mañana, ¿vale? Para el siguiente semestre es posible, es muy probable que esto cambie, que esto mute. Es muy posible que para el siguiente semestre nosotros pasemos a cerrar las actividades los días domingo a las 11:59 de la noche, a la medianoche. Esto se debe a una modificación que ha sufrido Canvas desde el miércoles pasado, es decir, hace 8 días. Se hizo una modificación que pues, llevó a que sencillamente los eh, docentes no contásemos con la posibilidad de, de poder llevar a cabo, de poder realizar ajustes en las actividades con horas específicas. A partir del miércoles pasado, cuando un docente entra en una actividad a modificar la fecha, a modificar algo, bueno, particularmente por ejemplo la hora de realización de las actividades, inmediatamente al guardar, la plataforma arroja como hora de cierre de las 11:59 de la noche. No importa si yo le coloco 8 de la mañana, bueno, no importa cualquier fecha u hora se asigna allí, siempre quedará esa hora de las 23:59. En estos cursos no ha surgido modificación, me refiero a que pues, estos cursos fueron parametrizados antes del miércoles pasado, entonces ya están parametrizados para que todas sus actividades tengan apertura y cierren un día lunes a las 8 de la mañana, a excepción de la evaluación final. Esta evaluación final sí tiene programado su cierre un día domingo a las 11:59 de la noche. ¿Sí? Pero de momento, tengamos en cuenta esta información para que más adelante nos ajustemos y nos acostumbremos a la nueva dinámica que tenga la universidad, ¿no? Y la facultad. Seguramente creo yo que posiblemente se sacará o emitirá un comunicado por parte de la facultad informando la nueva dinámica, que ahora las actividades tendrán cierre los días domingo en las horas de la noche. ¿Vale? Me parece desde mi punto de vista tal vez algo que puede llegar a ser hasta beneficioso. Y es que en muchas ocasiones varios estudiosos esperaban hasta el día lunes en las 8 de la mañana para realizar la presentación de sus actividades. Y resulta que los lunes en la mañana se demoraba un poco el transporte, se bloqueaba el computador, se caía el servicio de internet, habían llegado al trabajo más tarde de lo que habían pensado. Bueno, X y inconveniente que sencillamente los lleva a que no participen en la actividad. Ahora cerrando los días domingo, pues ya se evitará esos inconvenientes de transporte durante los días lunes. ¿Vale? Bien, em, hasta acá todos estos lineamientos asociados directamente a fechas o a dinámicas de desarrollo de los cursos. Ahora sí, recordemos, nuestra actividad número 1 tendrá vencimiento el día lunes. Bueno, lo primero que todo, les recuerdo, la actividad diagnóstica cerró el día de antier, el 15 de noviembre a las 8 de la mañana. Si se presentó algún caso en el cual alguno de los estudiosos de este curso no haya podido participar en la actividad diagnóstica, no se preocupen. Recuerden que si ustedes no pudieron participar, pueden ocuparse ya del desarrollo de la actividad número 1. ¿Vale? Yo prefiero que ustedes no se preocupen por la actividad diagnóstica, ya que no tienen ninguna calificación que les afecte a ustedes en una posible aprobación o reprobación del curso. Yo prefiero que ustedes se concentren en el desarrollo de las demás actividades, actividades que posiblemente sí les afecte su posible aprobación del aula. Entonces, si no presentaron la actividad diagnóstica, no se preocupen por ella, ocúpense en de desarrollar otro tipo de actividades como lo es em, la actividad número 1, por ejemplo. La actividad que cerrará entonces el día lunes 22 de noviembre a las 8 de la mañana, este lunes que viene.
dándole paso inmediatamente a la actividad número 2 que cerrará el día 6 de diciembre, de igual forma a las 8 de la mañana. Esa es la fecha y hora límite para estas dos primeras actividades. Con el desarrollo de estas primeras dos actividades, ustedes han logrado alcanzar el desarrollo del primer 50% del curso. Quedará pendiente otro 50% que corresponde a las actividades asociadas al módulo número 2. ¿Listo? De igual forma también serán dos actividades en ese módulo. Bien. Hasta aquí entonces información asociada a fechas y espacios de presentación de las actividades del curso. Continuamos. Voy a volver a mi presentación para desarrollar las temáticas presupuestadas para el día de hoy. Primero que todo vamos a hablar de los conceptos que están asociados a la planeación estratégica. Y el primer concepto que nosotros necesitamos aterrizar es el concepto de planeación. Es el primero que nosotros debemos concebir. La planeación puede definirse como la etapa que forma parte del proceso administrativo, mediante el cual se busca establecer los diferentes directrices en las que se orientará la organización. Además, se busca definir las estrategias que debe implementar la organización a futuro y se seleccionarán alternativas y acciones correctivas en caso tal que no se presenten resultados esperados en el ejercicio. ¿Bien? Entonces, ese ejercicio de planeación no se trata más que de una actividad, un proceso administrativo que busca orientar a la organización a futuro. Dentro de ese ejercicio de planeación estratégica, yo trato de identificar cuáles son los diferentes futuros posibles que se le pueden llegar a presentar a la organización y a partir de esos diversos futuros posibles, empiezo a diseñar estrategias, empiezo a diseñar acciones, ¿vale? Por ejemplo, si a la empresa se le presenta un alza en el dólar, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Eso cómo repercute en mi organización? ¿En qué me afecta? Y si me afecta o me beneficia, bueno, ¿cómo va a ser mi forma de actuar? ¿Sí? ¿Qué actividades voy a desarrollar para o aprovechar ese momento en el cual se presenta esa situación o mitigar alguna problemática, algún inconveniente que puede que más adelante crezca mucho más, ¿no? Entonces empiezo a, de cierta manera, idearme cómo puede ser el futuro de mi organización, qué escenarios se le pueden llegar a presentar. Dentro de este ejercicio obviamente se definen muchos más elementos, como lo menciona el enunciado. Em, Nosotros no solamente definimos en estrategias en este apartado, sino que definimos alternativas. Y es que desde el mismo momento desde el mismo momento en que nosotros estamos estructurando la idea para que sea implementada en un futuro, allí mismo nosotros nos hacemos a la idea de que posiblemente esto que estamos desarrollando no tenga éxito, de que pueda llegar a ser un fracaso, ¿sí? Entonces, de una vez analizamos alternativas. Bueno, si eso falla, ¿qué vamos a hacer? Y entramos en esa dinámica cíclica. Y si eso falla, entonces ¿qué hacemos? Y si esto nuevo falla, entonces ¿cómo procedemos? Y si eso nuevo también falló, entonces ¿qué debemos hacer? Se convierte entonces en una dinámica cíclica, continua, repetitiva, ¿vale? En este ejercicio de planeación tenemos en cuenta muchísimos elementos asociados a la empresa. Nosotros primero que todo tratamos de identificar la realidad de la organización. Tratamos de hacernos una idea de lo actual por lo cual está atravesando la empresa. La planeación es un ejercicio de tener en cuenta cuáles son las características, los instrumentos, los insumos actuales por los cuales cuenta una organización y cómo los va a poner en el campo de batalla, ¿no? Hablando de campo de batalla como, como el mercado, ¿no? De manera ilustrativa. Ese campo de batalla en el cual se enfrentan diversos competidores por los consumidores que existen. El mal uso de los conceptos dentro de la dinámica social hace que se tergiverse el verdadero sentido, el verdadero significado de esos conceptos. Es que nosotros normalmente estamos acostumbrados a este concepto de planeación
al ejercicio táctico que realizan los directores técnicos, ¿no? Por ejemplo, cuando el Coco así le decía, yo planifico muy bien mis partidos, yo ubico los jugadores en el campo, pero ellos se mueven, ese es el problema. Bueno, en tal sentido, las organizaciones no hacen una planeación táctica de sus empleados, sino que hacen una planeación sobre cómo van a enfrentarse a sus competidores a partir de estrategias o a partir de estratagemas, ¿no? Estratagemas que es la acción de doblegar al enemigo a partir del engaño. Por ejemplo, que el enemigo crea que voy a lanzar una avanzada de productos a bajo costo y se prepare para desarrollar una competencia en ese sentido, se preocupe por desarrollar productos muy baratos, muy rápido y cuente con los elementos para poder competir directamente, pero resulta que al final yo le salgo con otra estrategia distinta y lo termino perjudicando, ¿no? Entonces, allí de eso se trata y allí está concentrada este concepto de estratagema que lo analizaremos más adelante en el siguiente encuentro sincrónico. La planeación está orientada a estructurar los esfuerzos de la organización para cumplir los objetivos y metas generales, económicas, sociales y políticas, ¿sí? Entonces, esta planeación debe estar orientada a conseguir los objetivos que tiene la empresa. Ese es el fin último, ¿no? No es que si yo tengo una organización y realizo una planeación de cara a otro tipo de actividad o a otro tipo de enfoque, ¿no? Yo debo concentrarme en cuáles son los resultados que espera la organización, cuáles son los resultados que esperan por lo menos los directivos, los altos dirigentes de esa empresa, los dueños, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos esperan? Y a partir de lo que ellos esperen, voy a diseñar ese conjunto de actividades que necesito ejecutar. Debo concentrarme primero que todo en el resultado. Yo voy para allá. Después sí me eh, hago la idea y planifico cómo voy a llegar allá. Esta orientación de la empresa se da teniendo en cuenta los recursos reales con los que cuenta y los potenciales recursos que podría tener. Y es que, como lo mencioné anteriormente, lo primero que realiza la organización es realizar una planeación de sus actividades acorde a los insumos con los que actualmente cuenta, ¿sí? O sea, se parte de lo que actualmente se tiene. Yo cuento con tal y tal fortaleza, cuento con tal y tal elemento, me destaco en esto y en eso es que me voy a concentrar para enfrentarme en ese mercado competitivo. Pero resulta que puedo también realizar una planificación acorde a los potenciales recursos que podría llegar a tener la organización. Hago referencia tal vez a incentivos por parte del gobierno, hago referencia a préstamos por parte de entidades financieras, bancarias, a premios por emprendimientos y demás, por organización que cumple con algunos registros y requisitos en conceptos de calidad y medio ambiente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos potenciales recursos es algo que nosotros inicialmente no concebimos, pero que podemos tenerlos en cuenta. Obviamente, nuestro principal foco de la planeación debe estar asociado o estar orientado perdón, son recursos adicionales que podría desarrollar la organización. Nosotros realizamos inicialmente la planeación con los recursos que tenemos, pero podremos elaborar un conjunto de estrategias adicionales que podríamos implementar, dado caso sí la organización puede llegar a acceder a otro tipo de recursos adicionales. Estos recursos permitirán establecer un marco de referencia necesario para crear programas y acciones específicas, logrando predicción lo más probable de las diferentes mutaciones del entorno interno y externo a futuro, para generar planes necesarios que permitan mitigar las amenazas y aprovechar las oportunidades, generando el éxito de la organización, ¿vale? Entonces, otro elemento importante acá ya empezamos a concebir y a tener en cuenta las mutaciones del entorno, interno tanto externo, ¿sí? Entonces empezamos a tener en cuenta que si existe un cambio o alguna mutación al interior de la empresa, si llega a presentar alguna eh,
dinámica al interior de la organización para la cual pues no nos encontrábamos preparados, pues esa dinámica puede em, repercutir directamente en nuestros resultados y repercutir directamente en la planeación que nosotros previamente habíamos definido. ¿Bien? Como también puede que llegue un cambio externo a la organización, no solamente los cambios internos, sino también externos, y que ese cambio repercuta directamente en la afectación de la empresa, ¿no? En sus resultados, en su dinámica. Algo que es acá muy importante y es que de acuerdo a la dinámica de los mercados, a este entorno de globalización acelerado que tenemos hoy en día, pues las organizaciones actualmente se ven un poco obligadas a constantemente estar evaluando este ejercicio de planeación y constantemente estar evaluando las mutaciones del entorno, porque es que realmente todo el tiempo, en todo momento, de manera constante, están cambiando los factores externos a la empresa. No tanto los internos cambian también obviamente, pero de manera externa son tan significativos los cambios que repercuten de una manera muy fuerte sobre la dinámica de la organización. ¿Vale? Entonces, em, esto obviamente obliga a que las organizaciones pues necesiten, requieran dinamizar este ejercicio de planeación para constantemente reevaluar cuáles han sido esos cambios y una vez evaluadas esas diferentes mutaciones dentro del entorno, tomar las mejores decisiones. Dentro del ejercicio de planeación que puede realizar una organización o sistema social, existen algunos niveles, dentro de los cuales se encuentra el global, el sectorial, el institucional y el regional. Esto va a depender del contexto en el cual yo compita. ¿Sí? Si yo compito en un mercado muy pequeño, pues abarco una menor distancia a la hora de realizar mi ejercicio de planeación. ¿Sí? Si yo tengo una organización mucho más grande y robusta e interactúo, por ejemplo, en diferentes mercados, en diferentes países, pues aquí este ejercicio de planeación ya es distinto, ¿no? Es un poco más estructurado, ¿vale? Permítame un minuto, por favor. Bien, continuamos. Qué pena. Ahora hablemos del concepto, o perdón, de los principios de la planeación, rápidamente. Primero que todo, la factibilidad. Habla que esta planeación que nosotros ideemos pueda ser realizable, que sea factible, que sea viable, ¿no? Que realmente eso que nosotros estamos allí ideando para nuestra organización,
que son nosotros que estamos allí planeando, que queremos ejecutar, que queremos desarrollar, pues efectivamente pueda llevarse a cabo y que no sea una idea montada en la suposición, pero más allá de la suposición, que sea una idea que de pronto realmente no pueda materializarse. ¿Mm? Entonces, principalmente acá lo que nosotros buscamos con este principio de factibilidad es que evaluemos, ¿sí? Evaluemos que realmente eso que nosotros estamos ideando y que queremos desarrollar realmente puede materializarse, realmente puede llevarse a cabo. Segundo, la objetividad y cuantificación. Busca que cuando se realice el ejercicio de planeación, el mismo se base en datos reales, ¿vale? Ese objetivo, que nosotros no estamos planificando sobre un supuesto. ¿Esto a qué se debe? Normalmente cuando las organizaciones, especialmente las pequeñas y organizaciones familiares, cuando están realizando su ejercicio de planificación, tienden a inflar un poco la realidad de la empresa, a verla como algo mucho más grande de lo que realmente es, algo mucho más fuerte de lo que realmente representa, algo mucho más significativo de lo que realmente puede llegar a alcanzar, ¿vale? ¿Eso representa un problema? Claro que sí, porque estamos montando un supuesto. Nosotros no estamos construyendo una planificación sobre la realidad de la organización, sino sobre un supuesto, ¿sí? Sobre tal vez cómo nos gustaría que fuese la empresa, cuál es nuestro ideal de organización, pero no lo estamos construyendo sobre la verdad de la empresa, sobre el estado actual de la empresa, ¿sí? Entonces estaremos diseñando, estaremos creando un montón, un conjunto de estrategias, un conjunto de actividades que no estarán acorde, no estarán a la medida de la empresa. Y dentro de este ejercicio de planeación estratégica, esto es muy importante. Es algo realmente significativo. Las actividades, las acciones, las estrategias que yo diseñe realmente deben estar a la medida de la organización, ¿sí? Entre más ajustadas, entre más realistas sean estas estrategias, pues mejor le vendrán a la empresa, ¿sí? Van a poder encontrar unos resultados muchísimo más puntuales, ¿sí? Porque estarán al orden de lo que realmente cuenta y la verdad actual de la organización. Tercer principio, la flexibilidad. ¿Sí? Y este principio busca que la elaboración del plan se elabore teniendo algunos márgenes de holgura. ¿Por qué? Eh, Porque pues puede presentarse algunos inconvenientes, puede que se presenten algunas desviaciones, puede que se presenten algunas dificultades, ¿sí? Em, Realmente, si nosotros realizamos una planificación estricta, ¿sí? Muy eh, puntual, muy específica, si la desarrollamos de esa forma, puede que ante el primer inconveniente, ante la primera dificultad, puede que ya la planeación se vaya al piso, ¿sí? Porque ante el primer error, como era tan robusta, si ya no se cumplió uno de los puntos que allí se mencionaban, ya el resto no se cumplió tampoco. Entonces tengo que eliminarlos. ¿M? Entonces, entra dentro de esa dinámica. Si yo quiero una planificación adecuada, debo establecer unos márgenes de holgura que le permita a esa planeación, pues, desviarse un poco de los resultados que se estén alcanzando. Cuarto principio, la unidad. Este busca que todos los planes específicos de las diferentes áreas se integren al plan general global. Y esto busca es una unidad de mando, ¿sí? No que de pronto por allí em, un apartado de la empresa esté apuntándole a un objetivo y por el otro lado de la organización le estén apuntando a otro distinto. No, desde todos los niveles, desde todos los apartados de la organización, deben apuntarle al mismo objetivo, a un objetivo particular, a un objetivo final común. ¿Sí? De esa manera nosotros estaremos asegurando que todos los esfuerzos de la organización, ¿sí? Que todos los apartados de la empresa estarán concentrados en un resultado específico. Y los resultados que se obtengan, obviamente, serán muchísimo más oportunos, serán muchísimo más potenciales. ¿Bien? Y el quinto principio lo denominamos como del cambio de estrategias. Y este plan busca que las estrategias que se diseñen sean tan flexibles
y tengan una programación en el tiempo tan adecuada que permita que al realizar constantemente la verificación y el seguimiento a los resultados de esa planificación, si nosotros en algún momento nos damos cuenta que estamos totalmente desviados de los resultados, pues contemos con la capacidad de tomar esa información, eliminarla, ¿sí? Y volver a crear por completo las estrategias, rediseñarlas, y que ese ejercicio pueda desarrollarse, pueda replantarse esa actividad y materializarla. Y no por allí que de pronto yo me haga esa idea y no pueda llegar a ejecutarla, sencillamente porque pues no tuve claridad en la idea de llevar a cabo y de materializar las estrategias del proyecto. Bien, segundo concepto importante, la estrategia. Este es el segundo concepto que está asociado a, a nuestra dinámica de conceptos iniciales de esta temática inicial de nuestro curso, del primer módulo de nuestro curso. La estrategia, la palabra estrategia, se ha usado en diferentes momentos a lo largo de la historia. Se concibe tradicionalmente como un concepto militar, ¿sí? Un concepto que estuvo dentro de las operaciones guerreras. Uno de los principales autores asociados a esta palabra estrategia es Sun Tzu, dentro de su obra El arte de la guerra, el cual recomiendo leer. Bueno, si les da pereza leer, los invito a que ingresen a YouTube, ingresen a el canal oficial de pronto de Nat Geo, de History Channel, y busquen Sun Tzu o El arte de la guerra. Hay muchos documentales que hablan sobre esta obra. Como lo digo históricamente, el concepto de estrategia se ha ligado al ámbito militar, pero desde hace ya algunos años. Se hace mención dentro del enunciado que solamente durante los últimos tiempos el concepto se ha ligado a otras ciencias como las actividades de los negocios, pero realmente ya hace un buen tiempo. Lo que pasa es que tenemos que decir los últimos años porque si vamos a la obra de Sun Tzu, es una obra que lleva más de 1000 años, pero, pero realmente desde los años, antes de los años 70 ya hablábamos de estrategia dentro del ámbito organizacional, dentro del ámbito competitivo, ¿no? Principalmente por eso, por la economía de mercado que lleva a las organizaciones a pensar como una guerra en esa dinámica competitiva en el mercado. La estrategia dentro de el ámbito empresarial es vista como una herramienta orientada a la búsqueda de una ventaja competitiva. Hoy en día las organizaciones buscan es encontrar ello, encontrar, lograr alcanzar una ventaja competitiva. Y una ventaja competitiva que sea difícil de imitar, difícil de igualar. Esa es la meta principal de todo tipo de organización. Una ventaja competitiva puede estar dada a partir de una diferenciación en el precio, una diferenciación en el producto, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que yo tenga algo que mis competidores no tengan y que ese algo que yo tenga, los consumidores lo prefieran, que por lo tanto me compren a mí porque el otro competidor no lo tiene. Un ejemplo macro, no sé, por ejemplo, em, vehículos, ¿sí? Entonces, una de las marcas que producen vehículos saca una innovación y hace que el vehículo consuma un 70% menos de combustible que el promedio normal. Entonces, esa innovación tecnológica hace que todos quieran adquirir ese producto. Es una ventaja competitiva frente a los demás. Y hago la referencia de que las organizaciones tratan de encontrar o de identificar una ventaja competitiva que sea difícil de igualar, difícil de copiar, porque todas las ventajas competitivas generan o producen ese fenómeno, que las empresas o aquellos competidores rápidamente traten de igualar esa ventaja que ha encontrado un competidor en el mercado. Entonces, por ejemplo, ese individuo, esa empresa que buscó, que logró identificar ese elemento que le permitía ahorrar el 70% del combustible, inmediatamente los otros competidores del mercado estarán enfocados en encontrar, en hallar, en investigar qué fue lo que él hizo, cómo logró eh,
mejorar esos resultados. ¿Cómo logró alcanzar esa eficiencia? Digamos que quienes nos gusta la Fórmula 1 observamos ese nivel de seguimiento y de competitividad que existe en los equipos, ¿no? Actualmente la Fórmula 1 es una competición que se concentra mucho en la innovación. Y el día de hoy la Fórmula 1 se concentra principalmente es en eso, en encontrar ventajas competitivas, ¿sí? A partir de innovaciones tecnológicas. Y cuando hay algún competidor que saca algo nuevo, un elemento significativo, los demás empiezan a espiarlo prácticamente, a seguirlo, a evaluar X y Y elemento, a constantemente estarle realizando inteligencia para lograr identificar cómo surgió esa ventaja competitiva y una vez la identifican, tratan de copiarla rápidamente. Bien, el concepto de estrategia sugiere la necesidad de adaptar los recursos del medio en el cual se desarrolla para generar ventajas competitivas. Esto se basa en una comprensión clara por parte de las empresas de sus principales características funcionales, la determinación de sus interrelaciones y la determinación de su capacidad de acción, ¿vale? Entonces, lo primero que una organización debe tener en cuenta para realizar un ejercicio de construcción de ventajas competitivas es tener conocimiento de cómo se desarrolla su funcionamiento, cómo está actualmente funcionando su empresa, qué características tiene y cómo a partir de esa información podrá la organización empezar a llevar a cabo, empezar a ejecutar, empezar a desarrollar esa actividad de optimización de resultados. Permítame un segundo, por favor. Bien, la organización requiere inicialmente, perdón, tener claridad sobre la información asociada a sus actividades, a cumplir con sus labores. Bien, bien. Siguiente elemento, planeación estratégica, ya como un concepto estructurado. El concepto de estrategia y de planeación se ligan uno al lado del otro, inseparables, ¿sí? Se articulan uno con otro dependiendo la planeación de la estrategia y la estrategia de la planeación, formando uno solo. La planeación estratégica puede definirse como el proceso por el cual los dirigentes ordenan y articulan los objetivos de una organización y sus acciones a llevar a cabo en un periodo de tiempo específico, ¿vale? Entonces, de cierta manera, ya estamos dándonos la idea de que, bueno, ese ejercicio de planeación se continúa desarrollando, pero ahora vamos a definir las acciones que va a llevar a cabo la organización teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta las empresas que están alrededor y que se van a enfrentar a mí de manera sangrienta, por decirlo de esa forma, en un mercado competitivo violento, en un mercado competitivo que busca devorarse unos a otros. La planeación estratégica debe ser entendida como una herramienta que está de la mano de la dirección superior de la organización. Esta herramienta permitirá la obtención de una ventaja competitiva sobre los demás competidores, ¿vale? Si un ejercicio de planeación estratégica se realiza de manera adecuada, tomando la información real de la organización, podrán diseñar acciones que sean relevantes para la empresa y encontrar, obviamente, la obtención de una ventaja competitiva. La planeación estratégica es el proceso formal de una planeación a largo plazo que se realiza dentro de la organización proyectando un crecimiento de acuerdo a las oportunidades que ofrece el mercado, ¿vale? Esa proyección a largo plazo es algo que ha venido mutando a lo largo de los años, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos más representativos de una planeación estratégica? Em, la misión, la visión y los valores, ¿no? Anteriormente, cuando nosotros observábamos una visión de una compañía, observábamos una proyección, como se dice acá, a largo plazo. Para el año 2030 queremos ser la empresa número uno a nivel regional, o la empresa más reconocida por X y Y razón. Posteriormente empezamos a ver mutaciones en esas planeaciones estratégicas, dejaron de ser tan
a largo tiempo a un tiempo mucho más corto, a 5 años siempre las veíamos. Entonces ya pasaba a decir, para el año 2026 queremos ser la empresa con mayor reconocimiento, pero luego continuaron mutando esas planeaciones estratégicas y ya esa planeación iba a un tiempo mucho más corto. Para el año 2024, para el año 2023, queremos ser la empresa con mayor reconocimiento. Hoy en día no identificamos un periodo de tiempo dentro de las visiones. No es normal. Identificamos visiones que dicen queremos ser la compañía con mayor reconocimiento a nivel regional por motivos ta. ¿Por qué se ha presentado esa mutación? Se ha presentado en el objetivo que mencionábamos al inicio, de permitir la flexibilidad y de permitir que las estrategias sean cambiadas por completo. El último de los principios, del cambio de las estrategias. ¿Por qué? Porque precisamente el mundo actual, la dinámica actual del mercado es tan cambiante, fluctúa tanto, que lleva sencillamente a que las organizaciones tengan el día de hoy un escenario, ¿sí? Un entorno, y ya para el día de mañana ese entorno cambie por completo, sea totalmente distinto. Entonces esa planeación que yo construí para el día de hoy ya para mañana no me sirve. Entonces constantemente las organizaciones deben desarrollar ese ejercicio de ajustar esa planeación estratégica. ¿Qué actividades se deben tener en cuenta para realizar un ejercicio de planeación? Bueno, verificar el horizonte. ¿Dónde queremos ir? Este establece el rumbo que quiere tomar la organización y define el enfoque que tendrá la estrategia, ¿sí? ¿Cómo le va a apuntar em, el desarrollo de actividades a ese objetivo que ha trazado la organización? El diagnóstico, ¿dónde nos encontramos actualmente? ¿Dónde estamos hoy? ¿Vale? Es importante que se realice un diagnóstico a conciencia de la actualidad de la organización, ¿sí? Que evaluamos realmente cómo hoy se encuentra la empresa. Ya les mencioné hace algún momento el ejemplo de las organizaciones familiares, donde en algunas ocasiones se tiende a inflar la realidad de la empresa. Se tiende a disfrazar esa realidad. En tercer lugar, el direccionamiento, hacia dónde queremos dirigirnos, dónde queremos estar, perdón. Este se asemeja muchísimo al concepto de horizonte, ¿sí? Que define de cierta manera el rumbo que va a tomar la organización. Pero en este caso, este direccionamiento debe tener un componente retador, ¿sí? Define el rumbo de la organización, pero eh, planeando un resultado que pueda de pronto llegarse a considerar utópico, sin que llegue a ser utópico. De cierta manera que sea un objetivo muy retador para la organización, pero que de cierta manera motive a los trabajadores a dar su mayor esfuerzo, su máximo esfuerzo, en tratar de conseguir ese resultado. La proyección estratégica, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a ejecutar un conjunto de actividades? ¿Cómo es el paso a paso que nosotros necesitamos realizar para poder llegar a ese punto final? Y tercero, ¿cómo estamos llegando? ¿Cómo vamos a evaluar constantemente esos resultados? ¿Sí? ¿Qué indicadores vamos a implementar? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en dado caso que no se estén cumpliendo con esos indicadores? Es decir, que necesitemos corregir el camino. ¿Cómo vamos a desarrollar, si previamente o en el momento vamos a desarrollar acciones correctivas o de impacto para poder corregir ese camino que está tomando la empresa? ¿Vale? Finalmente vamos a hablar un poco sobre dos conceptos asociados a este análisis estratégico. Están el análisis de los factores internos y el análisis de los factores externos, ¿vale? En primer lugar, nosotros vamos a encontrar el concepto de análisis estratégico. Sencillamente el análisis estratégico busca evaluar los factores internos y los factores externos para permitir contar con insumos y desarrollar de mejor forma el ejercicio de planeación estratégica. Nosotros evaluamos nuestras fortalezas y debilidades de cara al interior de la organización y de igual forma también evaluamos unas potenciales eh, amenazas u oportunidades que pueden llegar a presentarse a la organización en esa dinámica. De cara a los factores internos,
La organización puede realizar un diagnóstico interno, mirar a su interior y tratar de identificar oportunidades, tratar de identificar amenazas, tratar de identificar las dificultades que se estén presentando, ¿sí? Em, Ojo que las fortalezas y las amenazas, nosotros comúnmente estamos orientados a identificarlas de los trabajadores. Contamos con personal capacitado o al personal le falta capacitación, bueno, y nos concentramos puntualmente tal vez en la productividad o falta de productividad de nuestros trabajadores. Ojo que las fortalezas surgen de todos los apartados de la organización. Igual manera las debilidades. Pueden surgir, por ejemplo, de los sistemas de gestión que tiene la compañía. ¿M? Si están adecuadamente articulados, si están adecuadamente estructurados los procesos de gestión, ¿sí? Si contamos con elementos que nos permiten medir y construir acciones de mejoramiento en nuestros sistemas, en nuestros procesos de gestión en la compañía. Entonces, este análisis estratégico, este análisis, este diagnóstico interno nos permite identificar fortalezas y amenazas de manera transversal en la organización, ¿vale? Y nos permite darnos cuenta cuáles son las herramientas, cuáles son los elementos con los cuales contamos actualmente para poder enfrentarnos a nuestros rivales. Por otro lado está el análisis de los factores externos. De cara a estos factores externos, nosotros buscamos evaluar cómo se han presentado cambios, mutaciones en nuestro entorno, en el entorno de la organización, y cómo posiblemente esas mutaciones afectan directamente la dinámica de la empresa. Por ejemplo, si se presenta una mutación en el ámbito económico, cambio en el dólar. Entonces, si se presentó un alza en el dólar, bueno, y mi organización se dedica a producir elementos, pero eh, necesita importar un producto para poder elaborar esos productos que yo fabrico. ¿Cómo eso me afecta? Ahora resulta que voy a necesitar pagar más pesos por cada uno de esos productos, ¿sí? Resulta que ahora me va a salir más costoso producir cada una de las unidades. ¿Mm? Y ese es un costo que yo no le puedo transmitir directamente al consumidor, porque es que al consumidor yo no puedo decirle, hoy el zapato vale 120.000, mañana vale 121, mañana 122, mañana 123, no. Es un precio fijo que se mantiene por lo menos por un año. Entonces, cómo esta dinámica y cómo este tipo de mutaciones, cambios en el entorno, afectan directamente a las organizaciones, ¿vale? Pero sobre este ejercicio o sobre estas actividades de análisis estratégico vamos a profundizar un poco más en la siguiente sesión sincrónica. En la siguiente sesión sincrónica vamos a hablar más sobre estos ejercicios de análisis estratégico y sobre algunas metodologías que permiten evaluar las mutaciones que se les presentan a las organizaciones, como por ejemplo encontramos la metodología DOFA para el análisis interno de las organizaciones, encontramos la metodología PESTEL para poder evaluar los cambios en el entorno organizacional de la empresa y diferentes herramientas y diferentes metodologías que nos ayudan a desarrollar de mejor manera este ejercicio de obtención de insumos para poder construir planes estratégicos en las empresas. Bien, mis estimados estudiosos, les agradezco muchísimo su atención prestada. Les recuerdo que en este momento se encuentra habilitada una actividad, la actividad número 1, que tiene cierre programado el próximo día, lunes 11 de noviembre a las 8 de la mañana. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud en la cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí muy pendiente de apoyarlos, de ayudarlos, de resolver sus inquietudes, en todo lo que yo les pueda ayudar. Los invito a participar activamente del curso. Recuerden que próximamente, pues, no solamente cierra esta actividad diagnóstica, iniciará la siguiente, perdón, cierra esta actividad número 1, sino que próximamente se iniciará la siguiente actividad que corresponde a la actividad número 2. Y luego del desarrollo de esa actividad número 2 estaremos también desarrollando la siguiente sesión sincrónica a la cual yo los invito a que participen. De todas maneras, para quienes no puedan conectarse, recuerden que siempre quedará, después del desarrollo de cada sesión, un video resultante de su ejecución, video que ustedes podrán consultar
desde el momento en el cual se desarrolla la sesión sincrónica hasta que el curso cierre, es decir, hasta la medianoche por allá del día 2 de enero, ¿vale? Mis estimados estudiosos, muchísimas gracias por su atención. Nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Les deseo una feliz tarde y hasta pronto.